doctor Valdivieso en Cuernavaca. Me voy a pedir que me lleve o que me diga dónde se come rico mariscos. Y entonces me habla por teléfono y me dice, oiga, doctor, yo estoy aquí en Cuernavaca, estoy aquí en Palmira. Este, Me dijeron que hay unos mariscos muy buenos por acá. ¿Me puede decir por dónde es? Le digo, bueno, pues si quieres yo te puedo llevar. Ah, sí, aquí estoy en Palmira. Pues estás aquí cerquita, yo vivo en Palmira. Ah, bueno, te pasas. Y te pasas y llegas y entras con tu carro y yo me siento de copiloto. Y entonces cuando me siento de copiloto, yo le voy a decir, te voy a decir a ti que vas manejando, vete por aquí, vete por allá, vete por allá, y vamos a llegar a una marisquería que se llama La Tía Licha. Y vas a llegar a La Tía Licha. Y ahí llegas a ese lugar y vas a poder comer perfectamente bien. Y vamos a poder comer y convivir si tú quieres ahí. Bien, vas a llegar a tu destino. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, vamos a La Tía Licha, dale vuelta a la izquierda y tú das vuelta a la derecha? En lugar de la izquierda y te digo, no, es a la izquierda, no, pero yo me quiero ir por acá. Pues entonces nunca vamos a llegar a la Tía Licha, porque tú estás haciendo lo que a ti se te antoja y yo te estoy dando la indicación para llegar al lugar donde debemos de llegar. Entonces tenemos que utilizar esto, tenemos que utilizar la hipnosis en concordancia a lo que tú quieres, porque tú me lo estás diciendo, y donde tú quieres, yo te voy a llevar. Pero yo tengo las indicaciones de cómo te voy a llevar, porque yo tengo tu manual de tu cerebro, de cómo funciona tu cerebro, y entonces yo te voy a llevar a ese lugar. Entonces, esta metáfora, que es del auto, le está diciendo a la persona, si tú no haces lo que yo te digo y tú no haces y sigues las indicaciones, no vas a curar, no vas a llegar al lugar donde yo te estoy diciendo que te puedo prometer hacer. Intentar curarte con la mayor intensidad de emociones, de inteligencia que yo pueda tener para poder llevarte a ese lugar. Entonces, la hipnosis podemos hacerla como un avión o como un auto, que como si fuera un GPS, en el piloto del avión, va despegando el avión, le pones el GPS y ya, siempre te lleva a Nueva York o a Chicago, que son lugares donde está un poquito violento el lugar, ¿no? Pero te digo, ¿sabes qué? Ponle el piloto automático al avión, vete a echar un café con la azafata. Y entonces yo tomo el mando del avión, permíteme tomar el mando del avión, nos vamos a ir a Grecia, donde está más bonito. Y lo desvío el avión a Grecia y disfrutamos en ese lugar en Grecia mejor. Tú seguiste las indicaciones y nosotros necesitamos el piloto y el copiloto para poder subir el avión, pero yo le cambié la dirección. En lugar de ir a un lugar donde tengas ansiedad, te voy a llevar a un lugar de relajación y de paz. Y estas son las dos metáforas que yo utilizo más frecuentemente para mostrarle al paciente que si sigue las indicaciones, vamos a llegar a componer su problema. Entonces, a través de estas metáforas podemos utilizarlas para poder hacer que el paciente comprenda qué es lo que vamos a hacer. Y ahí empieza la hipnosis. Cuando la persona empieza a crear esa imagen de esa metáfora, empieza la hipnosis. Y todos ustedes, los que siguieron este proceso, siguieron el proceso y se imaginaron el carro, y se imaginaron el lugar, y se imaginaron la rebeldía de la persona que no quiso ir para un lado y se va para otro lado. Esas son metáforas que están entrando en la cabeza y en ese momento están entrando ustedes en hipnosis. Ver detalles importantes. Cuando hacemos historia clínica tenemos que ver el nombre, la edad, el sexo, la ocupación, los antecedentes. Y dentro de cada una de estas cosas hay mucha importancia. El nombre, inclusive si tiene dos o tres nombres, esto crea un conflicto entre la persona. Hay dos nombres o tres o cuatro o cinco nombres. Hay personas que tienen mucho más nombres. Pongamos que tiene tres nombres la persona. Cada nombre tiene una personalidad. Y entonces tenemos que buscar y ver si no, cada nombre puede estar relacionado, por ejemplo, con un nombre que no le guste. Porque a mí no me gusta mi nombre que me pusieron porque mi abuelito tenía ese nombre y pues yo no quiero llamarme Alfredo. Entonces yo estoy a desagusto con el nombre de Alfredo. Y me llamo Jesús Alberto Alfredo, pero el Alfredo no me gusta. Y entonces esto que estoy recordando, que ese nombre no me gusta porque mi abuelito era un canijo, entonces lo estoy tratando de ocultar, lo estoy tratando de bloquear. Pero ese nombre tiene personalidad y en determinado momento va a salir la personalidad y va a tener esa personalidad del abuelo y va a formarnos conductas que tenía el abuelo. La edad es importante, el sexo, bueno, todo esto son importantes en su evento, cada uno de ellos en la historia clínica. La evolución y el estado
que provocó todo esto? ¿Qué es el problema que tú vienes a solucionar? No, pues que tengo ansiedad. ¿Cuánto tiempo tiene que empezaste con ansiedad? Empecé en el 2020. Ah, bueno, 2020, ¿qué pasó en el 2020 que te provoca ansiedad? Ah, no, pues es que tenía una persona que me puso una película y me llevó a ver la película y empezó a sentir ansiedad después de la película. ¿Hasta ahí nos quedamos con eso? No. Vamos a ir de 2 a 5 años antes y quiero que me cuentes, antes de que comenzara esa ansiedad, 2 a 5 años antes, eventos traumáticos que hayan pasado, porque hasta 5 años antes pueden ser la causa de esta ansiedad que estás provocando. Ah, bueno, es que si me hablas de eso, pues hace como 3 años se murió mi hermano, ¿no? Y yo hice un coraje con la esposa de mi hermano, porque estaba vendiendo las cosas de mi hermano. Bueno, entonces ya vimos de dónde comenzó esa ansiedad, ese coraje, a lo mejor lo que sea, las emociones que tuvieras tenido, y que no comenzó exactamente cuando empezó el problema, sino comenzó más atrás. Hay que resumir, subrayar causas, puntos, síntomas principales en orden de importancia. Hay que ver los síntomas en orden de importancia que tiene la persona. Entonces, la persona puede venir por 5 síntomas más importantes. Dime, enumérame 5 síntomas los más importantes y empieza por el que tiene más importancia, luego el segundo lugar, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto y sacamos un común denominador de todos los síntomas, si es posible. Por ejemplo, si tiene ansiedad, si tiene insomnio, si tiene preocupaciones, si tiene trastorno obsesivo compulsivo, si tiene falta de memoria o de concentración, los 5 pueden venir de la ansiedad. Entonces, buscamos y ponemos un común denominador que es la ansiedad y probablemente si buscamos en ansiedad vayamos a encontrar esto. Pero primero tenemos que poner en el buscador la palabra que nos diga la persona. En segundo lugar, esta palabra que nosotros sacamos como común denominador. Hay que sacar palabras clave y cómo influyen también los padres en la persona. Cómo influyen los papás desde el momento del nacimiento o el embarazo inclusive en la persona. Hubo abandonos, hubo traumas, violencia, golpes, vejaciones, violaciones en niños chiquitos. ¿Cómo influyeron los papás en esta persona? Y las palabras clave están relacionadas con esas acciones de los papás. ¿Qué sentiste? Temor, miedo, ansiedad, preocupación, etcétera, lo que sea. Hay que sacar también las fortalezas que tiene esta persona, porque estas fortalezas nos van a servir también para poder nosotros al final de la sesión decir, esta fortaleza que es valor, la resiliencia, por ejemplo, la puedo aumentar de intensidad y darle ese valor que merece esa fortaleza. Y también las debilidades, porque hay debilidades que también están relacionadas con algo que yo no quiero tener en mi cuerpo y es la que vamos a quitar. Las claves para resolver deben estar en orden de importancia y debemos de ver si estos son de predominio simpático o parasimpático. El simpático es el que tiende a tener mayor energía dentro de nuestro cuerpo y el parasimpático tiende más a la relajación, incluso hasta la depresión, que puede llegar al suicidio y a la muerte, o el simpático que puede llegar a la ansiedad, convulsiones, infartos y muerte, también suicidio. Entonces, tanto el simpático en extremo como el parasimpático en extremo pueden llegar a la muerte, cualquiera de los dos. Y aquí es importante, una de las características que más frecuentemente tenemos y encontramos en todas las sesiones es el miedo. Es muy frecuente que se encuentre. Casi el 90% de las personas que vienen a terapia llegan por miedo. Los demás, en segundo lugar está la ansiedad y en tercer lugar está la depresión. La ansiedad puede llegar a un miedo extremo, sí, puede llegar a un miedo extremo, es parte del sistema simpático, pero como palabra casi siempre llegan con miedo. Dentro de la historia clínica vamos a resumir incluso desde el embarazo hasta el momento en que vivimos ahora. Pero también hay que tomar en cuenta abortos, porque los abortos también cuentan, porque son energías que se quedaron metidas dentro del útero y que pueden influir en nuestro paciente, en la persona que se crió dentro de ese ambiente y que esa energía del aborto puede estar contenida dentro de la persona. En el último taller que hicimos, precisamente había un aborto previo, y este aborto previo, al momento de llegar el nuevo ser, adquiere una ansiedad tremenda en una persona
Y ya me venía persiguiendo desde hace mucho tiempo para que le hiciera hipnosis, pero no se había dado la oportunidad. Y llegó el momento, le hice la hipnosis, quitamos el aborto y mágicamente se quitó la ansiedad. Y dices, si no existen los espíritus, ¿por qué se quita la ansiedad? Por la historia, eso es intrascendente. Lo importante es que se quite la ansiedad. Y si esa fue la razón, le dejamos a la persona que decida si esto es real o no es real. Yo no voy a opinar. Tú sabrás si esto es real o no es real. Hay que ver entonces problemas biológicos, psicológicos y espirituales. Hay que ver problemas sexuales que haya tenido, adicciones, aversivos, huecos, culpas, duelos. Toda la historia clínica que nosotros podamos recopilar, que se les da la historia clínica dentro del mismo curso. Y es importante el sueño. En todas las patologías es importante el sueño. Ya tenemos dos características. Una es el miedo y la otra es el sueño. Y es importante saber que aproximadamente en un 40% de pacientes está involucrado la falta de sueño, el insomnio. En pacientes diabéticos, en pacientes con fibromialgia, en pacientes con ansiedad, el sueño es muy importante. Se les va el sueño. Y entonces, si los hacemos que duerman las personas, podemos empezar a solucionar esos problemas. Hay trastornos obsesivo-compulsivos relacionados con conductas repetitivas, o lavarse las manos varias veces. Ya me terminé de lavar las manos, ya me sequé. Ay, no sé si me las lavé bien. Otra vez me vuelvo a lavar, le vuelvo a secar. Ay, es que no sé, otra vez me las vuelvo a lavar. Esos son los trastornos de conductas repetitivas que están relacionados con un trastorno obsesivo-compulsivo. Pero también hay pensamientos obsesivos, pensamientos recurrentes que están dando lata y lata y lata, y no podemos quitarlos porque están duro y duro. Estos están relacionados con una repetición en los ganglios basales. Esos ganglios basales que están como si fuera un hámster dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Hasta qué? Hasta que se canse el hámster o hasta que se distrae la persona. Entonces, esto es la parte del trastorno obsesivo compulsivo. Hay situaciones esotéricas que no podemos soslayar. No podemos dejarlas aparte, porque las situaciones esotéricas las podemos recopilar de la historia clínica preguntándole a la persona, oye, ¿has tenido alguna experiencia esotérica en tu vida? Ver muertos, demonios, fantasmas, extraterrestres, duendes, alguna cosa extraña que te haya pasado en tu vida. Antes yo lo que hacía era preguntarles si habían tenido alguna cosa que vean, alguna cosa que escuchen, pero las personas de inmediato se cerraban y pensaban, este me va a decir que está loco. Pero cuando yo se las planteo desde una situación esotérica, las personas se externan más fácilmente y me dicen, sí, que cree que sí. Incluso médicos, científicos, sí dicen, ¿qué cree que sí? ¿Sí? Pero plantéaselas desde ese punto de vista esotérico. Hay que plantearse metas y qué impide llegar a ellas, porque son objetivos que nosotros tenemos que tener. Elegimos el método de inducción que vamos a utilizar en cada paciente. ¿Qué método de inducción? Ya tenemos toda la historia clínica y entonces vamos a buscar el método de inducción más adecuado. Lo voy a meter por shock, lo voy a meter por Elman, lo voy a meter por hipnosis clásica, lo voy a meter por holotrópica, lo voy a meter por canalización. ¿De qué manera lo voy a meter? Entonces, aquí elegimos el método de inducción. Y a veces, si es necesario, utilizo la biodescodificación. La mayor parte de las veces no lo utilizo. Porque si tengo el buscador y me está buscando la causa de cada persona, pues no necesito un buscador más. Entonces, el método que yo le estoy comentándoles es hipnotizar al paciente antes de que llegue al consultorio, hacer que entre en rapport y utilizar la hipnosis conversacional para poder meter en un trance ligero. Hacemos la entrevista, hacemos un rapport mayor, que es a través del rapport invitatorio. Después hacemos hipnosis conversacional, seguimos utilizando metáforas como la del carro o el avión que les digo, utilizando una metáfora que explique qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Hacemos la historia clínica, podemos utilizar la biodescodificación o diccionario de biodescodificación. Utilizamos hipnosis conversacional explicativa en algunos puntos de explicación o utilizamos la kinesiología para poder determinar qué es lo primero que tengo que hacer. La kinesiología utilizamos la fuerza de la persona para determinar qué método vamos a utilizar. Y aquí podemos utilizarlo a través de kinesiología o podemos utilizarlo también a través de ciertos parámetros que son estos que vamos a ver en un momento. Cuando estamos en la hipnosis explicativa hay que buscar que nos diga más de 3 veces. Doctor Valdivieso,